tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy la licenciada Luz Guerrero, representante de la empresa Andina Médica, y en este momento quisiera dar la bienvenida a todos nuestros participantes que nos acompañan en este webinar que hemos realizado. En nombre de Andina Médica, empresa líder con más de 30 años de experiencia en distribución de equipos, insumos y reactivos para el laboratorio, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional. El día de hoy abordaremos un tema de vital importancia para el laboratorio, para todos nuestros profesionales de salud que nos acompañan. El tema que hoy compartiremos es control de calidad interno en el laboratorio de bioquímica clínica. En esta tarde nos honra la presencia de nuestro licenciado César Fernández, el cual nos honrará con su exposición, brindándonos nos hará llegar todas sus inquietudes, todos sus conocimientos en relación al tema que vamos a abordar. El licenciado tecnólogo médico César Fernández es un licenciado en el área de laboratorio clínico y anatomía patológica, como segunda especialidad el área de bioquímica. Es un experto técnico en las disciplinas de bioquímica del Padrón de Expertos Técnicos de INACAL, auditor de las normas ISO 15189 y también de las normas ISO 9001. Actualmente es director científico del Instituto de Gestión y Certificación de Calidad, el IGCC, y actualmente trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas del INEN en el área del Laboratorio de Inmunoquímica. Definitivamente, nuestro ponente cuenta con una trayectoria y experiencia que harán de esta sesión una oportunidad de aprendizaje de alto nivel. Entonces, por favor, quisiera en estos momentos ceder la palabra y agradecer de antemano, ¿no? Que el licenciado haya aceptado nuestra invitación y pueda compartir con todos nuestros participantes sus conocimientos. Por favor, César, te damos el pase para que nos puedas enriquecer esta tarde con tu ponencia. Bien, ok. Gracias, Luz, por la presentación. Estimados todos, sean ustedes bienvenidos a este webinar a través de los amigos de la empresa Andina Médica. Y de mi parte, muy contento de poder participar dentro de este espacio para poder conversar y compartir temas que son relevantes, ¿no? En cuanto a nuestros procesos operativos. Bien, entonces, como Luz ya lo comentó, para quienes no me conocen, soy César Fernández, licenciado tecnólogo médico. Y voy a tener a cargo justamente que compartir con ustedes el tema control de calidad interno en el laboratorio de bioquímica clínica. Luz también ya lo había comentado. Si en el transcurso de la presentación tienen alguna inquietud, por favor, siéntanse con toda la libertad de poder canalizarlas a través del chat. O si no, en la parte final también daremos un espacio para poder conversar. Bien, entonces, el, el tema que vamos a abordar, control de calidad interno en el laboratorio de bioquímica clínica. Para ello, nosotros hemos preparado una pequeña agenda en la cual vamos a revisar aspectos en cuanto al diseño y optimización del plan del control de calidad. Los puntos que vamos a revisar, un marco introductorio, incluyendo también qué cosa es el control de calidad interno, cómo vamos a tener algunas referencias para poder elaborar gráficas de control de calidad. Después también vamos a ver en una tercera parte limitaciones del uso tradicional del control de calidad, yendo un poquito más a la parte teórica. También hablaremos, y esto sí sería importante que lo podamos discutir, la frecuencia para el paso del control de calidad, pero con un enfoque basado en riesgo. También la adaptación del control de calidad, qué tan práctico es implementarla o adaptarla a nuestra rutina. Y en el último punto, la estrategia moderna del control de calidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un temario que tiene varios aspectos, ¿no? Y todos ellos enfocados a cómo nosotros desde el laboratorio clínico podemos gestionar nuestro control de calidad con el enfoque en bioquímica clínica. Bien, entonces vamos a iniciar. Y para esto, antes de ir a la pregunta en sí, ¿qué cosa es el control de calidad interno? Vamos a dar un pequeño marco normativo. Ustedes saben que en laboratorio clínico existen diferentes referencias normativas. Pueden ser referencias nacionales o pueden ser internacionales. En el caso de las normas nacionales, que son de carácter obligatorio, emitidas por el Ministerio de Salud, tenemos actualmente la norma técnica en salud 072. Y a nivel internacional, que estos son estándares de excelencia, por ejemplo, bajo el modelo ISO,
La norma ISO 15189 es un estándar que evalúa a los laboratorios clínicos porque se enfoca en saber qué tan bien son los resultados que ellos emiten en función a la calidad y la competencia de los laboratorios. ¿Ok? Entonces vamos a tomar como referencia internacional la norma ISO 15189. Específicamente en el numeral 7372 nos habla sobre el control de calidad interna. Voy a tomar un pequeño recorte de la norma. En el punto B nos dice, el laboratorio debe seleccionar material de control interno que sea adecuado para su uso previsto. El uso previsto tiene que ver en función para qué me sirve la prueba. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener pruebas que pueden servir para un tamizaje. Una glucosa puede servir si vamos a hacer esta prueba, por ejemplo, ¿no? En pacientes o en personas que están trabajando en un determinado lugar como una prueba de tamizaje. Queremos saber de estos trabajadores cuántos tienen glucosa elevada. Entonces, un uso previsto puede ser como una prueba de tamizaje. Pero también la glucosa puede servir como una prueba de apoyo o de confirmación para esta patología que es la diabetes. Entonces, una prueba puede tener diferentes usos previstos. Es importante que nosotros adquiramos materiales de control en función al uso previsto y además, cuando vayamos a seleccionar el material de control interno, los factores que debemos incluir al momento de adquirirlos van a ser los siguientes. Primero, considerar la estabilidad del analito en función a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, es verdad que procesamos materiales de control. Usualmente los materiales de control suelen venir con múltiples analitos. Tenemos nivel uno, nivel 2, pero en esos niveles puedo procesar glucosa, urea, creatinina, etcétera. La pregunta que debemos hacernos es, ¿todos estos analitos tienen la misma estabilidad en el material de control? Se espera que nosotros consumamos estos productos antes de que esos analitos pierdan estabilidad, porque si ya pierden estabilidad y lo seguimos midiendo en nuestro sistema de medición, los valores, el equipo va a medir lo que nosotros coloquemos, pero ya esas mediciones no van a ser tomadas o no nos van a permitir tomar decisiones adecuadas. También es importante considerar que esos materiales de control deben estar fabricados en una matriz que sea lo más similar posible a las muestras de pacientes. Por ejemplo, ¿no? Y esto ustedes lo pueden revisar en sus insertos. Si tengo una matriz, por ejemplo, para suero, entonces ese material de control que voy a utilizar, la matriz debe también, de preferencia, estar elaborado en base a una matriz humana. También nos menciona que el material de control de calidad interno se debe comportar con el método de análisis de una forma lo más similar posible a las muestras de los pacientes. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos citar que cuando viene un paciente y hacemos la preparación de la muestra, usualmente mediante el proceso de centrifugación obtenemos el suero. Entonces, el material de control que vayamos a procesar también debe tener, no significa que lo vamos a centrifugar, sino que debe tener justamente esa consideración. Si es que la muestra requiere algún pretratamiento, es decir, que tengo que mezclarlo con ciertos reactivos, sacar un diluyente o sacar de repente un sobrenadante, hacer otra actividad, se espera que eso también lo trabajemos con la muestra de los pacientes. Pero si la muestra puede centrifugarse, pasa directo al equipo, entonces mi material de control, después de preparado, debería también pasar de manera directa al equipo, ¿no? A eso se refiere. Y en el punto 4 nos dice también que el material de control debe representar un desafío clínicamente relevante para el método. Por eso es que en química clínica se suelen trabajar dos niveles de control. El nivel uno asociado a valores, entre comillas, normales o dentro de una población normal, y el nivel 2 asociado a valores patológicos. Cuando hablamos de patológicos, no necesariamente son valores altos. Pueden haber patologías para algunas magnitudes con valores bajos, ¿no? Por ejemplo, proteínas bajas está asociado a patología. Albúminas bajas está asociado también a patologías. En cambio, otros parámetros necesariamente van a ser valores elevados, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre enzimas, ¿no? Las enzimas, usualmente las patologías, casi todas son cuando las enzimas tienen valores elevados. Hay una alta actividad enzimática. Por ejemplo, bilirrubinas, ¿no? No hay patologías de bilirrubinas asociadas a valores bajos. Siempre hay para valores altos. Entonces, eso también hay que entenderlo. No necesariamente un nivel 2 va a ser siempre más alto que nivel uno. No necesariamente.
¿ok? Pero estos materiales de control deben estar en concentraciones que representen un desafío clínico. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, como vamos a procesar muestras de pacientes, en todo momento se espera que nuestro sistema de medición nos garantice que los resultados que vayamos a obtener sean confiables. Entonces, los materiales de control deben comportarse como muestras de pacientes y además esos valores deben estar cercanos a niveles de decisión médica. No tendría mucho sentido procesar un material de control nivel uno y nivel 2 que tengan valores muy, pero muy cercanos. La idea es que tengan o que estén fabricados justamente en niveles de decisión clínica. ¿Ok? Entonces, esto como un pequeño marco introductorio está tomado de la norma ISO 15189. Es una norma de excelencia que los laboratorios esperan implementar a un futuro. Hasta el momento en nuestro país no es obligatorio, pero sí es un buen estándar para tenerlo siempre como referencia. Ok, ¿qué es el control de calidad interna? Va a ser un conjunto de procedimientos diseñados por el propio laboratorio, o sea, por cada uno de ustedes, para monitorear la estabilidad y la confiabilidad del método analítico en tiempo real. Recuerden que el control de calidad interno va a ser un proceso que ustedes van a trabajar de manera constante en todo el tiempo que procesen muestras de pacientes y que eso a ustedes les va a permitir saber qué tan estable y qué tan confiables son las mediciones en las muestras de pacientes. El control de calidad interno tiene una evaluación en tiempo real. Por eso es que usualmente los laboratorios llegan, hacen mantenimiento de los equipos e inmediatamente procesan el material de control. Si es que el material de control está dentro de los límites aceptados, decimos que en ese momento mi sistema de medición está en condiciones estables. Puedo proceder a procesar muestras de pacientes. El control de calidad interno no es retrospectivo. No voy a pasar el control ahora y decir cómo estuve ayer o hace una semana. El control de calidad es en tiempo real. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir? Detectar errores antes de liberar resultados, evaluar el desempeño analítico, por ejemplo, a través de la precisión, a través de la veracidad, también asegurar la continuidad del proceso. Para ello también muchas veces los laboratorios clínicos establecen reglas de control que van a ser criterios estadísticos y van a ser aplicados a los resultados del control de calidad para poder detectar si es que hay presencia de errores. Estos errores pueden ser sistemáticos o pueden ser de tipo aleatorio. Para poder trabajar estas reglas de control es necesario construir gráficas de control, ¿no? Las comúnmente llamadas gráficas de Levin y Jenny. ¿Y esas gráficas cómo son? Ustedes lo tienen en sus respectivos analizadores o de repente a través de alguna hoja de cálculo en Excel, algún software, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de poder elaborar una gráfica de Levin y Jenny. Consiste en tener un valor medio. ¿Ok? Y alrededor de este valor medio definimos desvíos estándar. Pueden ser un desvío, dos desvíos, tres desvíos por encima o de la media, menos uno, menos dos, menos tres desvíos. Después, conforme vayamos obteniendo los resultados del control de calidad, estos se van a ir moviendo en función del tiempo y nosotros vamos a definir qué reglas de control son necesarias como criterios para decir que en ese día, en ese momento, mi sistema de medición se encuentra en condiciones estables o de repente que en ese día tengo problemas. Si tengo problemas, bueno, tocará hacer una revisión. ¿Ok? Bien, entonces hablábamos un poquito sobre los controles de calidad. Aquí nosotros tenemos una curva de calibración de manera sencilla. Eje X inferior, vamos a ponerle concentraciones. El eje Y, vamos a ponerle que son lecturas, absorbancias, sistema de medición o de detección de los equipos. Vamos a tener un material de control, por ejemplo, en una concentración baja. Vamos a tener un material de control, por ejemplo, en una concentración más elevada. Eso es lo que yo les decía. Cuando hablamos de patológico, no necesariamente son valores altos. También pueden ser patológicos en valores bajos, ¿ok? Y por ahí también podemos tener un material de control que justamente monitorea los intervalos de referencia poblacional. En química clínica es muy común utilizar mínimo dos niveles de control. Nivel normal y el patológico puede ser un patológico alto o puede ser un patológico bajo. Va a depender de la prueba. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos dos niveles de control, nivel uno y nivel 2. Puede ser que el nivel normal, el nivel uno, tengamos todos los analitos presentes o dentro del intervalo poblacional. Y el nivel 2, por ejemplo, ¿no? Para una enzima, una TGP,
puede ser un patológico alto. Pero en este mismo nivel 2 para proteínas totales, puede ser un patológico bajo. ¿Ok? Entonces, no necesariamente todos los valores son elevados. ¿Cuál es el objetivo de tener estos materiales de control? Que nosotros vamos a estar procesando de manera consistente en nuestro sistema de medición, en nuestros equipamientos, y vamos a asumir que cada puntito negro es una medición. Si nosotros hemos definido tolerancias, es decir, el máximo permitido para tener esta variabilidad de las mediciones, y no la estamos superando, significa que tenemos todo en control. Nuestro sistema de medición se encuentra en condiciones estables. Otra situación puede ser que nosotros tengamos mediciones que están muy dispersas unas de otras, que están superando la tolerancia que nosotros hemos definido previamente. Entonces ahí diremos que nuestro método presenta mediciones muy dispersas una de otra. Tenemos mucha imprecisión. Es un desempeño inaceptable. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ustedes pueden considerar un patológico bajo, patológico alto y también un material de control cercano o que también monitoree el intervalo o los intervalos de referencia poblacionales, ¿no? Mínimamente son 2 niveles. Si ustedes tienen más de 2 niveles, lo pueden trabajar, ¿no? Pero mínimamente son 2 niveles de control que se suelen trabajar para química clínica. Bien, en el punto 2 vamos a hablar sobre las gráficas de control de calidad, ¿no? Esa es una herramienta que a nosotros nos permite evaluar nuestro sistema de medición y con ello revisar qué cosa está pasando. El fundamento estadístico, bueno, se basa en la distribución normal y para esto a nivel estadístico vamos a requerir dos parámetros. Primero, un valor medio o un promedio y también el desvío estándar, ¿no? Son los dos estadísticos con los cuales voy a elaborar mi gráfica de control de calidad. Las decisiones se van o se están tomando evaluando si estos valores están dentro de los límites esperados o si son valores que están fuera de los patrones observables. Como nosotros vamos a elaborar nuestra gráfica de control de calidad y vamos a tener que evaluar cada medición día tras día por cada nivel, podemos detectar diferentes tipos de errores. Errores de tipo aleatorios, que me va a decir qué tan variable o qué tan impredecible o qué tanto pueden fluctuar las mediciones. Estamos hablando de la imprecisión de nuestro método. Algunas variables atribuidas pueden ser, por ejemplo, error de pipeteo, error de temperatura, etcétera, que estos pueden influir bastantes en las mediciones, sobre todo con errores de tipo aleatorio. Y los sistemáticos que van a ser también comportamientos que son predecibles. ¿Ok? Por ejemplo, calibración. Si hemos calibrado de manera inadecuada una prueba, esa prueba no va a mejorar hasta que nosotros volvamos a calibrar la prueba. O de repente tuvimos un cambio de lote del material de control y de repente el lote nuevo tiene valores diferentes al lote que ya se terminó. Entonces, mientras no actualicemos los valores de la media, vamos a tener siempre desvíos, que no necesariamente significa que estemos yendo mal, sino que nos tocaría evaluar nuestra media y saber si es que requiere ahí algún proceso de actualización de media. También vamos a tener acá nosotros, como ejemplo, aquí tenemos esta gráfica de control. Y acá me gustaría, por favor, que ustedes puedan participar. ¿Ok? En esta gráfica de control de calidad que están viendo es una gráfica de Levin y Jenny. Tranquilamente, como nosotros lo manejamos o lo conocemos, ¿qué estamos observando en los primeros días? Por ejemplo, acá en este círculo de color rojo. Si tengo acá mi valor medio y tengo acá los desvíos estándar, tengo acá un puntito que está por debajo y tengo otro puntito que está por encima. En algunos casos, dependiendo de cómo ustedes definan sus límites o sus tolerancias, vamos a tener nosotros, por ejemplo, ¿no? El caso que tengamos algún punto que supera 3 desvíos estándar por encima. O sea, lo voy a graficar acá. Voy a poner acá, esta es la media, este es un desvío, este es 2 desvíos y esto es 3 desvíos. Vamos a asumir que para nuestro ejemplo el puntito está por acá. ¿Ok? Superó 3 desvíos estándar y el comportamiento ha venido de esta forma. Este es el puntito de ahora. ¿Este puntito con qué tipo de error lo relaciono? ¿Con error de tipo aleatorio o error de tipo sistemático? A ver, ¿qué me dirían ustedes?
¿Con qué tipo de error lo podríamos relacionar? Si tenemos un puntito, solo un puntito que está superando tres desvíos estándar. ¿Con qué tipo de error lo Aleatorio. podríamos vincular? Un error aleatorio. Muy bien, error de tipo aleatorio, ¿no? Porque si es un puntito, probable error aleatorio. Estamos superando la regla 1.3s. Caso contrario, por ejemplo, aquí tenemos dos puntitos que están consecutivos, pero están casi en la misma dirección. Y por este lado tenemos tres puntos, pero dos de ellos también están cercanos o presentes en la misma dirección. En este caso se está presentando la regla 2S, que son dos puntos consecutivos que están superando dos desvíos estándar. Entonces, esto también nos hace referencia ya no al error aleatorio, sino sería el error de tipo sistemático, ¿no? Porque de manera consistente estamos teniendo mediciones muy similares. ¿Ok? Error de tipo sistemático, la regla 2.2s. Tenemos dos puntos que están superando dos desvíos estándar. Sea esta regla o sea esta regla que para el caso es lo mismo. Entonces, nuevamente, la gráfica de control de calidad no me dice por qué estamos fallando. La gráfica de control de calidad es una herramienta que se utiliza para poder evaluar en tiempo real cómo están nuestras mediciones del control de calidad y saber cuándo estamos en control o cuándo no lo estamos. Solo para eso me sirve. El análisis que viene después para saber por qué estoy fuera o por qué estamos dentro, eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, la herramienta, la gráfica de control de calidad me permite evaluar en tiempo real cómo está nuestro sistema de medición. Para elaborar una gráfica de control de calidad de manera inicial, las referencias nos dicen que debemos tener 20 mediciones, de preferencia en días distintos. Por ejemplo, si ustedes trabajan todos los días, vamos a tener una medición durante 20 días como mínimo, pero esto para cada nivel de control. Si ustedes tienen dos niveles de control, van a tener 20 mediciones para el nivel uno y 20 mediciones para el nivel 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que para elaborar la gráfica que requerimos? Aplicar una estadística básica. Con los materiales de control vamos a obtener un promedio, que es la suma de cada medición entre el número total de mediciones, sacamos el promedio, y vamos a requerir el desvío estándar. El desvío estándar no es nada más y nada menos que cada valor individual se le va a restar la media, se eleva al cuadrado, sumatoria y se trabaja con los grados de libertad, n-1 raíz cuadrada. Ok, no me quiero complicar, voy al Excel, pongo promedio y pongo desvío estándar. Con eso vamos a obtener justamente los valores para la gráfica, la media, el desvío estándar, y con estos dos datos vamos a calcular los límites de control. Lo que está en verde es límite de control superior a un desvío, es decir, tomo mi promedio, le sumo un desvío estándar. Límite de control inferior a la media, le resto un desvío estándar. Con lo que está de amarillo son los límites a dos desvíos, le sumo dos desvíos y le resto dos desvíos estándar. Y tengo los límites de control a tres desvíos, ¿no? A la media le sumo tres desvíos y a la media le restamos tres desvíos estándar. Usualmente las gráficas se suelen trabajar con tres desvíos, pero si ustedes desean pueden trabajar con cuatro desvíos estándar, ¿no? No hay problema. Lo importante es que estas gráficas sean obtenidas ¿con qué? Con las mediciones que ustedes van a estar obteniendo día tras día en su sistema de medición. De repente, de manera inicial, puedo tomar la información del inserto. Puedo tomar la media del inserto y el desvío estándar del inserto. Pero ojo, eso es solamente de manera provisional. Después, cuando ustedes ya acumulan 20 puntos, van a recalcular su media, van a recalcular su desvío estándar y estos dos datos van a ajustarlo a su gráfica de control de calidad. ¿Ok? Esto, por si acaso, está tomado de la guía CLSI. Para quienes no conocen, CLSI es el estándar, es el Instituto de Estándares en Laboratorio Clínico. Es un instituto norteamericano que tiene mucha influencia a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Y dentro de este Instituto de Estándares en Laboratorio Clínico existen diferentes profesionales de laboratorio, expertos todos ellos, en estandarizar procesos. Y uno de estos procesos estandarizados justamente es el control de calidad.
y la guía que hago referencia es la guía C24 en su cuarta edición, que nos habla justamente de cómo elaborar una gráfica de control de calidad. Si queremos revisar un poquito más esta guía, solamente para darles la información, aquí la tenemos, la cuarta edición. Bueno, es una guía norteamericana, todo está en inglés, pero vamos a traducir algunos fragmentos. Nos dice acá, cuando no se dispone de estimaciones históricas, o sea, es una prueba nueva que recién la estoy implementando, o es de repente he cambiado de la versión de reactivo, es de repente una nueva información que tenemos para nuestro material de control. Las estimaciones iniciales para desviación estándar se obtienen midiendo al menos 20 puntos en días separados, ¿no? Que era lo que yo les comentaba. También nos dice que las mediciones obtenidas en este estudio de asignación del valor inicial deben representar el procedimiento de medición en su estado estable en control. O sea, cuando vayamos a obtener las 20 mediciones, no vamos a tener cambio de lote de control. Se espera que no tengamos un mantenimiento del equipo. Se espera que nuestro aire acondicionado esté trabajando bien, porque si tenemos muchas variables, eso va a generar que las 20 mediciones me salgan muy diferentes unas de otras. Y eso lógicamente va a alterar la estadística que vamos a generar. Por eso nos menciona que debe estar en su estado estable en control. También las condiciones para el estudio deben imitar la operación de rutina lo más fielmente posible. Y con esa información vamos a construir nuestras gráficas de Levin y Jennings a partir de cada nivel de control que vayamos a utilizar. Entonces la guía, si se dan cuenta, lo pone de manera sencilla, de manera clara, cómo armar una gráfica inicial. Entonces tenemos nosotros en función del tiempo, ya hemos acumulado nuestros 20 puntos y vamos a tener nuestra media, ¿ok? Nuestro valor medio, nuestro promedio, por ejemplo, para el nivel 1, y de ahí vamos a tener el desvío estándar. A un desvío superior e inferior, a dos desvíos estándar y a tres desvíos estándar. Y ahí cada día voy acumulando las mediciones y esto se espera que oscile, ¿no? En un límite o una tolerancia esperable. Hay gráficas, por ejemplo, que también superponen niveles. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el caso que tenemos tres niveles. Nivel uno color verde. Entonces, el primer día vamos a procesar el nivel uno. Por ejemplo, me sale por acá. Pero el día uno también voy a tener el nivel 2 color azul. Y lo procesamos y me sale por acá. Y el tercer nivel, color rojo, lo procesamos el día uno y también sale por acá. Entonces, pueden existir gráficas que tengan cruce de niveles. Para armar estas gráficas con cruce de niveles, requerimos tener la media, que va a ser equivalente para el nivel uno, 2 y 3, pero el desvío estándar va a ser también equivalente o normalizado. Entonces, estas son gráficas normalizadas que se emplean para trabajar cruce de niveles. Así, cuando tengamos el segundo día, procesamos nuevamente los niveles, el tercer día procesamos los niveles y así lo vamos llevando en función del tiempo. ¿Qué más le falta a esta gráfica de control? Si ustedes se dan cuenta, hay una oscilación, que eso es algo esperable, es algo normal. Lo que me hace falta a esta gráfica es definir las tolerancias. ¿Hasta cuánto me permito que las mediciones salgan por debajo y hasta cuánto nos permitimos que las mediciones vayan por encima? Esos límites de tolerancia lo definen ustedes en función a cómo está el comportamiento y también al nivel o a la criticidad de la prueba. ¿Ok? Entonces, este sería un paso inicial que podemos tener para elaborar nuestras gráficas de control de calidad. La otra situación es cuando nosotros tenemos información histórica. Por ejemplo, tenemos una prueba que ya la venimos trabajando de repente hace medio año en nuestro laboratorio o de repente hace un mes y requerimos armar nuestra gráfica de control. En esta imagen, por ejemplo, tenemos en función del tiempo varios meses y en función de casi todo este año hemos tenido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, se cambió el lote de reactivo, cambió el lote de calibrador, de repente hubo un cambio o un mantenimiento preventivo del equipo, etcétera. Sabemos que estas situaciones se van a dar en función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando el laboratorio tiene información histórica? Es decir, datos del control de calidad de diferentes meses. Podemos elaborar gráficas robustas. Para eso nos apoyamos del desvío estándar Pullet o del coeficiente de variación ponderado. ¿Esto de dónde lo estamos tomando? Nuevamente de la guía C24 del CLSI. Me dice, si tengo datos históricos, ok, considera una media robusta
y considera un desvío estándar robusto, ya no con 20 puntos, sino mientras más datos tengas, tu desvío estándar va a ser mejor, es decir, más robusto, va a crecer un poquito más, ¿ok? Va a crecer un poquito más dentro de las tolerancias que ustedes también hayan definido. Por eso es importante saber cómo se comporta nuestro método en función del tiempo. Pueden haber meses en los cuales estoy en un nivel medio, de repente en otros meses, si se dan cuenta acá, las mediciones subieron un poquito, otro mes nuevamente bajó y así sucesivamente. Entonces, siempre y cuando mantenga el mismo lote de control o las mismas referencias, podemos armar gráficas robustas. Esto al margen del cambio de lote de reactivo, por ejemplo. ¿Ok? Y cuando ya tenemos esa información y quiero armar una nueva gráfica, aquí tengo, por ejemplo, la información del inserto del material de control. Me dice que la media es 5 miligramos. Esto es un ejemplo para una creatinina. Y vamos a hacer el caso que nosotros hemos estimado la información robusta y hemos obtenido un desvío estándar acumulado, un desvío estándar pooled de 0,15. ¿Ok? Para armar nuestra gráfica de control de calidad robusta, ¿qué requiero? En función del tiempo, tengo acá los desvíos estándar, mi valor medio. Primero vamos a considerar la media provisional del inserto. ¿Cuánto es la media? 5 miligramos, o sea, esto vale 5 miligramos. ¿Ok? 5 miligramos. Y después vamos a colocar el desvío estándar pooled. ¿Cuánto es el desvío estándar pooled? 0,15. Ojo que este desvío estándar no es de los 20 puntos, sino que tengo información de varios meses. Es un desvío estándar robusto. Ese desvío estándar se le va a sumar y se le va a restar de manera provisional al valor medio. Por lo tanto, si le sumo a la media, tengo un desvío estándar y si le resto, tengo menos un desvío estándar. Pero acá ya tengo el desvío estándar robusto. Y así como he hecho con un desvío, hacemos lo mismo, pero ahora con dos desvíos y con tres desvíos estándar. Entonces, esto es para la creatinina, por ejemplo, la gráfica robusta. ¿Para qué me sirve esto? Desde el día uno, como estoy aperturando un nuevo lote de control, desde el día uno ya armo de manera provisional mi gráfica con la media provisional, que es el valor del inserto, el valor medio, pero el desvío estándar ya lo tengo de mi información histórica, cosa que desde el primer día ya puedo valorar cómo está mi medición, ¿no? Y así lo voy llevando en función del tiempo. Entonces, estas son algunas estrategias que los laboratorios lo suelen utilizar para armar gráficas robustas. ¿Ok? Por favor, si tienen comentarios o preguntas al respecto, lo pueden hacer a través del chat. De igual manera, vamos a dar espacio en la parte final para atender las consultas que puedan surgir. Bien, justamente, a ver, tenemos una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no distingo el nombre. Les leo la consulta. Nos dice... Cuando la desviación estándar acumulada o la desviación estándar combinada resulta muy pequeña, se refiere a este espacio, los límites de control quedan demasiado estrechos y se produce un exceso de falsos rechazos. Eso es verdad. Pero ojo, si estamos hablando de información acumulada o combinada, estos desvíos estándar no deberían salir tan estrechos. Sale estrecho o sale pequeño cuando son pocos datos. Me refiero cuando son 10 datos o 20 datos. Con 20 datos, por eso les comentaba que se hace una gráfica inicial. Cuando tenemos 30 datos, 60 datos, el desvío estándar es un desvío estándar robusto, grande y se espera que no salgan límites estrechos. Por lo tanto, los falsos rechazos no deberían existir. Ahí habría que revisar bien los datos. Bueno, sigo leyendo la consulta. Son demasiados estrechos y se producen falsos rechazos. Sí, eso es cuando la gráfica está muy ajustada. Hay falsos rechazos. En esa situación, ¿qué alternativa de estimación para la desviación estándar podría utilizarse? Establecer límites más realistas que no sean desviación estándar teórica o la desviación estándar pooled, ¿habrá alguna guía? Justamente para evitar eso es lo que yo les comento. Los desvíos estándar pooled son desvíos estándar robustos. ¿Cuándo hablamos de información robusta? Cuando tenemos información de 2 o de 3 meses. Asumiendo que cada día procesan una vez el material de control, en 2 meses vamos a tener 60 mediciones. El desvío estándar formado con 60 mediciones es un desvío estándar robusto, a diferencia de un desvío estándar que se forma solamente con 20 puntos, que es más pequeño, es más ajustado. Yo los invito a que ustedes hagan la prueba y le va a salir más grande los desvíos estándar, ¿no? A no ser que ustedes estén eliminando puntos en exceso, que eso tampoco es bueno.
Cuando vamos a considerar desvíos estándar robustos, la idea es tomar todos los datos sin necesidad de excluir, porque si estamos excluyendo mediciones muy altas o muy bajas, lógicamente eso va a hacer que mis datos sean más cortitos y los desvíos estándar sean más ajustados. Así que ahí también hay que tener alguna consideración. ¿Ok? Otra consulta, ¿a qué se refiere con desvío estándar robusto? A lo que veníamos conversando. Ese desvío estándar robusto puede ser como mínimo 2 meses, 3 meses. Si lo tenemos de más tiempo, mejor todavía. Pero hay que tener mucho cuidado con identificación de valores atípicos. No es lo mismo que las mediciones, voy a hacer acá el caso, voy a graficar, no es lo mismo que las mediciones oscilen así, a que las mediciones oscilen, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Que me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá. No es lo mismo. Entonces, lo importante aquí es trabajar con información robusta, pero siempre que estén en los límites o en las tolerancias esperadas. Si estoy con esta variabilidad muy grande, me va a generar desvíos estándar public demasiado amplios. Y eso prácticamente no me va a ayudar a armar gráficas de control que sean adecuadas. Entonces, el ejercicio de los laboratorios clínicos es encontrar gráficas de control que no sean ni tan ajustadas ni tampoco tan permisibles. Eso realmente es el real desafío que tenemos nosotros cuando vayamos a armar nuestras gráficas de control. ¿Ok? Sí, a más datos, mayor robustez en la información estadística para armar nuestras gráficas de control de calidad. ¿Ok? Bien, bueno, espero que no se me haya pasado alguna otra consulta. A ver, avanzamos un poquito más. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya tengamos nuestra gráfica de control de calidad para la creatinina, en función del tiempo vamos llevando los datos del control de calidad. Ojo, para que ustedes tengan una idea de que la gráfica está bien elaborada, se espera que tengamos distribución, porque si todos los datos están muy pegaditos o si están muy dispersos, esas gráficas no son adecuadas, ¿no? Se espera que tengamos una distribución que vaya oscilando entre uno o dos desvíos estándar, a veces hasta tres desvíos estándar. ¿Ok? Ese es lo normal. Entonces, si nosotros a esta creatinina, por ejemplo, definimos una regla de control, que es la regla 1-3S, se espera que en ningún punto supere tres desvíos estándar, procesando dos niveles de control una vez al día. Entonces, para esta regla de control tenemos la media, 1, 2, 3 desvíos, y la media -1, -2, -3 desvíos. Es como en estos límites hacemos un barrido y ningún punto debe superar tres desvíos estándar. En esta gráfica, ¿en qué día se está superando la tolerancia? Empezamos a ver, en el día 1 estamos dentro, en el día 2 y así sucesivamente. ¿En qué días estamos superando la tolerancia que hemos definido? Para eso justamente nos sirven las gráficas de Levin y Jenny, para de manera visual saber cuándo estamos fuera de control. En este caso está sumamente sencillo, ¿no? ¿En qué día? En el día 29. Acá los dos niveles superaron. Hay un desvío presente. Está la regla 1-3S. ¿Qué sucedió acá? No lo sé. Sería cuestión de averiguar. Pero ya la herramienta, la gráfica de control, me está diciendo que acá hay un problema. No me dice cuál es el problema, ojo, pero sí me dice que hay un problema. Ya tocará a nosotros hacer la investigación después. ¿Ok? Por ejemplo, gráficas como esta. Quisiera que ustedes me comenten, ¿quiénes de ustedes tienen en sus laboratorios gráficas como las que estamos viendo en pantalla? ¿Alguno de ustedes tiene ese tipo de gráficas o ha visto ese tipo de gráficas en su laboratorio? A ver, si me pudiesen comentar. ¿Alguno de ustedes tiene ese tipo de gráfica? Yo estoy seguro que algunos los ha visto, ¿no? Algunos en el mismo equipo, muy bien. Acá la intención también es conversar, ¿no? Ver un poquito algunas situaciones que se podrían presentar en nuestros laboratorios. Acá, ok, muy bien, nos dicen con desvíos estándar muy amplios. ¿Qué más nos dicen? He visto que ya me parece sospechoso cuando se ajusta mucho. Ok, si se dan cuenta acá, esa es una gráfica que algunos laboratorios lo pueden tener.
pero esto es cuando se toma como referencia la media del inserto y el desvío estándar también es del propio inserto. Eso genera gráficas demasiado anchas, demasiado abiertas, es decir, gráficas demasiado permisibles. Y esas gráficas no nos permiten valorar o tomar decisiones adecuadas. ¿Ok? Porque tenemos gráficas que fueron elaboradas con la información del inserto del material de control. Esas gráficas no nos permiten tomar decisiones adecuadas. O de repente podemos tener gráficas como en este caso. Tenemos nuevamente nuestras mediciones y tenemos los límites, ¿no? La media y los desvíos estándar. Acá, ¿qué sucede? Hay algunos laboratorios que tienen, por ejemplo, participación con otros laboratorios. Sus materiales de control o su sistema de medición también se compara con otros laboratorios participantes y se arman gráficas de grupos de comparación. Al armar gráficas de grupo de comparación pueden tener la media del grupo de comparación y el desvío estándar del grupo de comparación. O sea, la media formada por un conjunto de laboratorios y el desvío estándar formado también por un conjunto de laboratorios. ¿Eso qué genera? Que los desvíos estándar sean también grandes, sean demasiado permisibles. Esa gráfica tampoco nos permite tomar decisiones adecuadas. Recuerden que la toma de decisiones siempre se hace en función a la gráfica elaborada con nuestras propias mediciones. ¿Y cómo es nuestras propias mediciones? Que tengan una oscilación como ven en pantalla. Tengo mi media porque está obtenido con mi promedio y tengo el desvío estándar que ha sido obtenido también con mis propias mediciones. Recuerden que de la media entre más o menos un desvío estándar, aproximadamente está el 68% de los datos. De la media más o menos dos desvíos, aproximadamente el 95% de los datos. Y de la media más o menos tres desvíos, aproximadamente el 99% de los datos. Esa es una gráfica bien elaborada. Si vamos a los ejemplos anteriores, aquí, de la media más o menos un desvío estándar, debo tener el 68% de los datos. Pero miren, acá ya tengo el 100%. Desde ahí ya la gráfica está mal elaborada. Aquí, de la media más menos un desvío, debería tener el 68% de los datos. Aquí ya tenemos prácticamente todas las mediciones. Gráfica mal elaborada. En cambio acá, están oscilando. Esta es una gráfica que está bien elaborada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta diapositiva, por favor, si tuviese? ¿O algún comentario, tal vez? A ver, voy leyendo sus comentarios. Ok, todo bien, creo. Bien. A ver, avanzamos un poquito más entonces. Acá, por ejemplo, tenemos otra herramienta que también es una para generar gráficas de control de calidad. Tenemos la media en función del tiempo, ¿no? Estas son gráficas que se llevan en función del tiempo. Son gráficas en condiciones estables, ¿no? Están oscilando. Pero en nuestro día a día podemos tener analitos que tienen ese comportamiento o podemos tener analitos que tienen un comportamiento un poco distinto. Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo la media, mi comportamiento, y de un momento a otro hemos subido, ¿no? ¿Ustedes qué observan acá? ¿Que estas mediciones son similares o ha habido algo que ha generado como una ruptura y las mediciones ahora tienen un comportamiento distinto? A ver, ¿qué me comentan? ¿Qué observan en esa gráfica? ¿Ok? Me dice que tiene un desplazamiento de la media. ¿Y a partir de qué momento? Acá tengo el tiempo. ¿A partir de qué momento se ve ese desplazamiento de la media?
A ver, les ayudo con el tiempo. Más o menos por acá, ¿no? Esto tiene un comportamiento hasta por acá y desde acá se nota que ha habido un cambio. Ok, ¿y ese cambio a qué creen que se puede deber? ¿Ustedes han tenido situaciones como esta, que han tenido este comportamiento todo bonito a la media y después de un día X las mediciones subieron? Puede ser cambio de lote de reactivo, muy bien. Puede ser de repente un cambio de lote del calibrador. Puede ser, por ejemplo, un cambio o una nueva preparación del control. Acá tuvo una preparación del control y para acá lo preparamos y me salieron las mediciones más altas. Puede ser un mantenimiento de equipo. Puede ser, no sé, de repente una limpieza, un cambio de agujas, etcétera. Pueden ser múltiples causas. Por eso es importante que ustedes en su laboratorio tengan un registro. ¿Qué situaciones se están presentando? Para que ustedes cuando vean este comportamiento sepan a qué se pudo deber. Por eso es importante que nosotros registremos los eventos. ¿Ok? Acá lo que sucedió fue un cambio de lote de reactivo, hubo una calibración de por medio y ahora las mediciones salieron más altas en el nivel uno y un poco más altas en el nivel 2. Hay un desplazamiento de la media. ¿Qué tocaría hacer acá al laboratorio? ¿Qué tocaría hacer acá al laboratorio? Como ustedes pueden ver, la media inicial estaba por acá, pero ahora las mediciones subieron un poquito, ¿no? La media estaba por acá y ahora subieron. ¿Qué tocaría hacer al laboratorio? Que no lo hizo, por ejemplo, acá. Tocaría hacer una reasignación de media. Muy bien. ¿Cómo le reasignamos? Consideramos las mediciones iniciales. Las guías nos dicen, ¿no? Ante esos eventos, de manera inicial podríamos tomar 10 puntos. Con los 10 puntos iniciales después del cambio, actualizamos una media provisional. Después de esos 10 puntos, acumulamos 10 más, o sea, 20 puntos. Actualizamos otra media provisional y después acumulamos 30 puntos y con los 30 puntos actualizamos ya la media definitiva. Esa media ya no la cambiamos hasta que no haya otro evento así como lo hemos tenido, ¿no? Con un desplazamiento. Entonces, las medias que se estiman con 10 puntos, con 20 puntos, son medias iniciales. No son medias fijas, son medias iniciales. Las medias fijas ya son cuando tenemos información que está superando 30 mediciones. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros día tras día vamos a procesar los materiales de control. Pueden ser uno o dos niveles de control o tres niveles de control. Es como tomar una fotografía de cómo está mi sistema de medición al inicio de mi jornada de trabajo. Acá tengo mi gráfica y todo está yendo bien. Entonces, si todo está yendo bien, damos apertura a la corrida analítica. Decimos todo está en control, sacamos las muestras de pacientes, las procesamos y si todo está bien, ok, tocará revisar al término de la jornada de trabajo. ¿Cómo están mis controles? Si mis controles también están bien, es como actualizar la fotografía. Actualizamos la gráfica de control y si mis controles están bien en los límites esperados, decimos que hemos cerrado la corrida analítica. Si el inicio y el término están aceptados, lo que está en el medio, teóricamente tienen valores confiables. Entonces, al espacio comprendido entre el paso de control y paso de control, se le llama corrida analítica. Se le suele representar con la letra R. R1, corrida analítica de 1. O sea, se refiere a cuántos bloques de muestras de pacientes estamos procesando. Si es R1 es porque tengo un solo bloque de muestra de pacientes. Si este control lo pasé, por ejemplo, a las 8 de la mañana y lo volví a pasar a las 8 de la mañana del día siguiente, mi corrida analítica es de 24 horas. Estoy procesando muestras de pacientes aquí. Si tengo un R de 2, significa que voy a tener dos bloques de pacientes. Un bloque por acá, acá un control y otro bloque por acá en 24 horas. Por ejemplo, procesar el control cada 12 horas. ¿De qué va a depender la frecuencia? De qué tan estable sea su sistema de medición y de cómo ustedes también lo hayan establecido. Bien, entonces este es el espacio de corrida analítica que comprende la cantidad de tiempo o la cantidad de muestras. Hay otros laboratorios, por ejemplo, que establecen su corrida analítica en función a la cantidad de muestras. No es lo mismo que un laboratorio procese 100 muestras a que procese 1000 muestras. ¿Dónde hay más riesgo? En aquellos laboratorios que trabajan mucho volumen de muestras. No significa que los que trabajan con 100 muestras, sus resultados
no tengan validez o no tengan algún impacto. Claro que lo tienen, pero en cantidad va a ser menor el impacto en aquellos laboratorios que trabajan, por ejemplo, 1000 muestras. El que trabaja 100 muestras y se equivoca en dos, esos dos pacientes van a ser los afectados. Pero aquel laboratorio que trabaja 1000 muestras y se equivoca en 200, el impacto va a ser mucho mayor. Ambos requieren revisión, requieren hacer un análisis, claro que sí, pero en cuanto al volumen también es mayor. Por eso es que en aquellos laboratorios que tienen gran cantidad de muestras, se sugiere procesar el control en función a la cantidad de muestras. Por ejemplo, alguna estrategia es procesar el control cada 300 muestras, paso el control. Otros laboratorios lo definen cada 250 muestras. Llego a 250 muestras, paso control. 250 muestras más, paso control. Sé que por herencia o por costumbre pasamos el control una vez al día, pero eso es algo que lo hemos venido recibiendo como herencia, ¿no? De tiempos anteriores, tiempos antiguos. Esto de pasar el control más de una vez por día ya tiene que ver también con la seguridad del paciente. Mientras más seguridad queramos tener en los resultados de cada paciente, deberíamos ver la forma de procesar el control de una manera más frecuente. ¿Ok? Bien, punto número 3, limitaciones del uso tradicional del control de calidad. Aquí el uso tradicional del control presenta debilidades, ¿no? Importantes cuando no se adapta al desempeño real del método. Por ejemplo, ¿qué problemas frecuentes podemos tener? La aplicación de estándares de reglas sin evaluar el desempeño analítico. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra gráfica de control de calidad y hemos definido reglas, pero no revisamos la gráfica. O no tenemos de repente algún proceso estandarizado para la evaluación del desempeño analítico. De repente también nuestras gráficas de control eh, o nuestras gráficas de Levin y Jenny tienen desvíos estándar demasiado pequeños, ajustados, genera falso rechazo. Subestimación de errores clínicamente relevantes. De repente el material de control, la concentración no está cercano a un nivel de decisión médica. La frecuencia fija sin considerar el riesgo clínico, ¿no? Siempre lo pasé una vez por día y siempre lo voy a pasar una vez por día. Pero los médicos me llaman quejándose de que los resultados no son coherentes con lo que ellos esperan. Pero porque siempre lo procesé una vez por día, lo sigo manteniendo. Entonces acá, frecuencia fija sin considerar el riesgo o el impacto clínico. Desconexión con el impacto clínico, ¿no? A veces pensamos que lo que nosotros estamos reportando día tras día en las pruebas de laboratorio no tiene un impacto, pero sí tienen impacto. Algunas pruebas tendrán un impacto mayor que otras. No es lo mismo el impacto clínico, por ejemplo, de los electrolitos o de una glucosa o de una creatinina con respecto de repente a algunas enzimas o al perfil lipídico, ¿no? Hay pruebas que sí generan un impacto clínico o una intervención médica urgente. Hay otras pruebas que no necesariamente. Entonces, eso también es importante, ¿no? Muchas veces en el laboratorio clínico nos centramos en el equipo, en el reactivo, en las calibraciones y nos desconectamos de qué tan importante es esa prueba para justamente brindarle ese resultado al médico para atender a un paciente. Las consecuencias, repeticiones innecesarias de las pruebas, también tiene que ver mucho con los retrasos en los resultados, sobre todo en estas pruebas de urgencia, sobrecarga operativa, pérdida de eficiencia, ¿no? De nuestro proceso. Ejemplo, tenemos una glucosa, nivel 1, nivel 2. El nivel 1 tiene un coeficiente de variación de 1,1 y un sesgo de 0,8. Nivel 2, 1,3 y un sesgo de 0,6. ¿Ok? Esto tenemos que valorar. En función a estos números, ¿cómo podemos clasificar el desempeño de la glucosa? Cuando hablamos de un desempeño excelente es porque los coeficientes de variación son bajos. Por ejemplo, un coeficiente de 1,1, 1,3 son coeficientes bajos para una glucosa o son coeficientes adecuados. Eso me dice que el método es estable. Si el método es estable, puedo utilizar reglas simples. ¿Ok? Puedo utilizar reglas simples o puedo de repente trabajar con reglas específicas para el monitoreo de esa prueba. No necesariamente voy a utilizar todas las reglas de control, porque va a generar rechazos innecesarios y con esto la eficiencia va a bajar. Situaciones como estas o conclusiones para ello. El control de calidad interno tradicional es reactivo, no es preventivo.
¿no? Yo les aseguro que la mayoría de ustedes de repente procesa el control una vez al día. Y ese procesamiento de una vez al día, y ese procesamiento de una vez al día a veces es insuficiente. Entonces, tratemos siempre de ver el impacto clínico de la prueba y sobre todo la seguridad del paciente. Aquí hay algunos conceptos que de repente ustedes también lo están trabajando en su laboratorio, que es trabajar por batch o por lote, ¿no? Se refiere a la condición en la que un grupo de muestras de pacientes se miden mediante el procedimiento de medición que está caracterizado por un tiempo definido de inicio y de finalización, con todas las mediciones realizadas para todas las muestras durante ese intervalo de tiempo. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando ustedes en su laboratorio no procesan todas las muestras todos los días, sino que voy a guardar muestras. O voy a seleccionar algunas pruebas porque las corro martes y jueves y los otros días no las proceso. Entonces trabajamos por batch o por lote. En ese caso, nosotros debemos trabajar un material de control al inicio y un material de control al final. En el medio vamos a procesar las muestras de pacientes. ¿Por qué? Porque esta prueba no se procesa todos los días. Nuevamente, si ustedes tienen pruebas que guardan, tienen días de corrido, por ejemplo, hoy día me tocó procesar una prueba que no es rutinaria, la proceso hoy día. Bien, reviso el equipo, hago el mantenimiento, paso el control al inicio, si todo está bien, paso las muestras, ese mismo día vuelvo a pasar el control al final, estoy cerrando la correa analítica, porque esa prueba ya no la voy a procesar hasta después de 2 días. Lo importante es cerrar la corrida analítica. Tener una corrida al inicio, aperturamos y otro control al final para cerrarla. ¿Ok? Algunos laboratorios trabajan de esta manera para algunas pruebas. Lo que es más común es tener modo continuo, ¿no? Se refiere a la condición donde las muestras de control se miden periódicamente junto con las muestras de pacientes y si los resultados de control de calidad actuales son aceptables, se supone que el procedimiento de medición se mantiene estable desde el último evento de control de calidad y por lo tanto es probable que los resultados de la muestra de los pacientes medidos durante este intervalo también sean aceptables, ¿no? Ustedes están o en uno o en otra categoría, pero son las dos que existen y en función a eso también debemos programar el paso de los materiales de control de calidad. La frecuencia de control basada en riesgo, que esto va asociada también con el impacto, ¿no? Al impacto o el riesgo clínico, considerando el performance analítico. Factores clave aquí, qué tan estable es nuestro método, el volumen de muestras, que ya lo veníamos conversando, no es lo mismo que un laboratorio trabaje 100 muestras a que trabaje 1000 muestras, la experiencia histórica, la criticidad de la prueba. No es lo mismo tener una prueba crítica que una prueba de repente que no tiene un impacto significativo con el paciente o un impacto directo. Por ejemplo, ¿no? Una glucosa. Una glucosa que tengamos un valor de 450 miligramos. Ese es un valor crítico para un paciente. Requiere una atención inmediata. Pero si tenemos un colesterol, por ejemplo, de 350 miligramos, está superando el intervalo normal, pero ese colesterol no va a comprometer la vida del paciente de manera inmediata. Probablemente sí lo haga, ¿no? A lo largo del tiempo, pero no es algo inmediato. Entonces, hay que diferenciar también qué tipo de pruebas son críticas en función a otras, pero ambas debemos controlarlas de la mejor manera. Los tiempos de respuesta, eso también va asociado con la criticidad de la prueba y la complejidad del sistema de medición, ¿no? Que actualmente casi todas las plataformas o la tecnología ha mejorado muchísimo. Entonces eso es algo también, una fortaleza que tenemos a nivel de la tecnología. Ejemplos, riesgos altos, ¿no? Por ejemplo, un potasio, una troponina, una glucosa. Son pruebas que tienen un impacto importante en el paciente, sobre todo si que son valores elevados y si es que no se reporta a tiempo. En este tipo de pruebas, una recomendación basada en riesgo para el control de calidad es pasar el control más veces. Por ejemplo, en cada turno o de repente cuando hay cada lote o cambio de lote de reactivos, que eso sí o sí es mandatorio. Además, como son pruebas críticas, establecer reglas que sean más estrictas, justamente por la importancia o por la relevancia de la prueba. Aquellas pruebas que tienen un bajo riesgo, por ejemplo, un colesterol total, es una prueba de rutina. De repente, en este caso, podríamos establecer un control diario
una vez al día, cada 24 horas, y de repente establecer reglas que sean más simples de llevar. Si se dan cuenta, este concepto está enfocado o tiene un enfoque basado en riesgo. ¿Cuántos laboratorios establecen su control de calidad de esa manera? Realmente son muy pocos. ¿Tiene sentido? Claro que sí, tiene mucho sentido. Y esto, ojo, es dependiente también de su sistema analítico. Mientras más estable sea su prueba, va a ser mejor que se puedan establecer estos esquemas de control. ¿Ok? Concepto clave aquí, la frecuencia va a depender de dos atributos. La función del riesgo, qué tan crítica es la prueba, y también del desempeño analítico. Si el desempeño analítico es bueno, la prueba es estable, podemos procesar el control una vez por día empleando reglas más simples. Para eso también nosotros podemos establecer los esquemas de control, las reglas, considerando, por ejemplo, ya sea para 2 o para 3 niveles de control, hay algoritmos que también ya nos dice qué reglas podemos aplicar. Otra forma es a través de la metodología de la métrica sigma, que considera la especificación de desempeño analítico, el sesgo y el coeficiente de variación. En función a la métrica sigma, que considera la especificación de desempeño, la veracidad y la imprecisión, estos dos atributos son de nuestro laboratorio, vamos a obtener un valor sigma. Y en función a ese valor vamos a clasificar el desempeño analítico. Si la métrica sigma es menor de 2, desempeño inaceptable. O sea, la prueba no debería estar en mi laboratorio. Es una prueba demasiado mala. Si la métrica sigma está entre 2 y 3, es una prueba marginal. Vamos a tener que aplicar un esquema de control muy, pero muy profundo, muy extenso, para poder controlar esa prueba. Si la métrica sigma está entre 3 y 4, es un desempeño pobre. De igual manera va a requerir mayor cantidad de niveles, mayor veces el proceso del control de calidad. Si la métrica sigma está entre 4 y 5, es un desempeño bueno. De igual manera va a requerir un esquema multiregla. Si la métrica sigma está entre 5 y 6, es un desempeño muy bueno. Aquí podríamos trabajar con un esquema también monorregla, una sola regla de control, porque su desempeño analítico me lo permite. Y si nuestra métrica sigma es igual o mayor a 6, es un desempeño excelente. Procesando el control una vez por día y con una sola regla va a ser suficiente. Entonces, para obtener esta métrica sigma, ¿qué requiero? La especificación de desempeño, el sesgo de mi procedimiento de medición y el coeficiente de variación. Esos atributos, estos dos, los voy a obtener en mi laboratorio, en función del tiempo. Obtendré un sesgo y un coeficiente, por ejemplo, para el mes 1, obtendré un sesgo y un coeficiente para el mes 2, el mes 3, así sucesivamente. La especificación se espera que no cambie. Por lo tanto, un sigma de manera mensual. Eso sí lo quiero llevar de esa manera. ¿Ok? Ahí les pongo la referencia al libro del doctor Wesker. La métrica sigma se relaciona con los defectos por millón de oportunidades. Mientras más alta sea la métrica sigma, voy a tener menos defectos por millón de oportunidades. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos esta tablita? Si nuestra métrica sigma es igual a 6 o más, vamos a tener 3,4 defectos. Y para nosotros en el laboratorio clínico esos defectos son errores, o sea, resultados que son erróneos. Si nuestra métrica sigma es 5, en 1 millón de resultados vamos a tener 233 errores. Imagínense ustedes. Si nuestra métrica sigma fuese, por ejemplo, 1,5, en 1 millón de resultados, la mitad va a tener error. Por eso es que les decía, ¿no? Métricas sigmas de 2 para abajo son inaceptables. De 3 en 1 millón vamos a tener 66.000 errores, que es alto. Desde aquí ya podría trabajar de 4 para arriba, pero ya debajo de 3 ya no, son métodos inaceptables. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como les decía, estos defectos por millón de oportunidades son errores de laboratorio, resultados erróneos que se espera que no tengamos. Si ustedes desean saber cómo trabajar justamente su métrica sigma, acá les coloco la referencia y también vamos a canalizarla con un ejemplo, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Otra forma también de trabajar es a través de las herramientas de poder, las gráficas de poder o gráficas normalizadas, para poder trabajar
nuestros esquemas de control en función a la métrica sigma. Esta es una gráfica sumamente sencilla de utilizar. En el eje X inferior tengo la métrica sigma, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, ¿no? Hago el cálculo de la métrica sigma. Si me salió 6,2, acá tengo 6 que inicia en esta flecha. 6,2 estaría aquí. Significa que el esquema que voy a utilizar es todo lo que está hacia el lado izquierdo. Dos niveles, una sola vez por día y la regla 1, 3,5S. Nada más, utilizaría este esquema. Si hago el cálculo y la métrica sigma me sale 5,5, acá tengo 5, acá tengo 6, 5,5 estoy acá. Ok, ¿qué regla voy a aplicar? Me bajo hasta esta flecha y tomaré todo este esquema. Ok, todas estas reglas. La regla R4S, 22S, 13S, dos niveles, una vez por día. Entonces, eso va en función al valor sigma que nosotros vayamos obteniendo. Así como tenemos para dos niveles, vamos a tener también para tres niveles de control. ¿Ok? Entonces, son algunas estrategias que emplean los laboratorios. Bien. Adaptación de este control de calidad a la rutina de laboratorio. Bueno, acá también es importante considerar, ¿no? Que sea operativamente viable y alineado al flujo real del laboratorio. ¿Qué variables vamos a considerar aquí? El número de turnos que tiene nuestro laboratorio, la carga diaria de trabajo, la automatización del laboratorio. Hay algunos laboratorios que tienen un sistema informático de laboratorio, un LIS, que tiene migración automática de datos. Hay otros que no lo tienen tan desarrollado. El tipo de analizador, el número de pruebas, la disponibilidad de los controles. Entonces, son variables importantes. Las estrategias a definir, bueno, definimos puntos de control por turno, o de repente cada turno pasa sus controles. Usar autoverificaciones, esto cuando sea posible, integrar al sistema informático de laboratorio o al analizador si es posible también, programar controles de calidad de manera automática. Ejemplo, tengo un laboratorio que trabaja 24/7, todos los días, 24 horas al día. Este laboratorio ha definido su control de calidad por turno, es decir, tengo tres turnos, el que ingresa en la mañana, en la tarde y en la noche. Y hay un monitoreo continuo, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Porque tiene que ver también con la seguridad del paciente. La idea clave es acá que un control de calidad interno que no se adapta a la operatividad no se puede cumplir o pierde efectividad. Si vamos a hacerlo de esta manera, debo primero considerar las variables, la cantidad de turnos, si tengo controles disponibles, porque si no tengo controles disponibles no tiene sentido establecer esto. Entonces hay que buscar acá un equilibrio también, ¿ok? Cuando queramos nosotros hacer este tipo de esquemas de control. A ver, un comentario nos dice, la métrica sigma menor a 3 son métodos inaceptables. Sí, son métodos que se espera que ustedes no tengan en sus laboratorios implementados, pero hay que saber estimarlos de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de control, una lactato deshidrogenasa, la regla es 1,3,5S, dos niveles, una vez por día. Similar al ejemplo anterior, tengo acá la media, 1, 2, 3, pero me dice 3,5, desvíos estándar. 3, acá tengo 3,5 y menos 3,5. Hacemos un barrido y los puntos que salgan fuera, esos son considerados desvíos. ¿Ok? Debemos tomar acción sobre esas situaciones. Y en los días anteriores, todo estaba bien para esta prueba. Si se dan cuenta, la toma de decisiones va a depender mucho de qué tan bien armamos nuestra gráfica de control. Estrategias modernas, el enfoque actual se basa en la optimización y no en la cantidad de controles. Los componentes clave para ello, selección de reglas según el desempeño, ¿no? Yo les comentaba, si mi prueba tiene un desempeño excelente, vamos a utilizar menos reglas. Si mi prueba tiene un desempeño pobre o marginal, vamos a requerir mayor cantidad de reglas. ¿Ok? Métodos con alto desempeño, menos reglas, con bajo desempeño, multireglas. El uso de métricas sigmas permite cuantificar el desempeño, ya habíamos visto, de 4 para arriba requiere, bueno, 4, perdón, requiere mejora. Entre 4 a 6 es un desempeño aceptable, mayor a 6 es un desempeño excelente. Menor de 4, estamos hablando de 3 para abajo,
son métodos que son muy cuestionables, ¿no? Deberíamos revisar si son adecuados tenerlos en nuestro laboratorio, porque nos va a generar por ahí reclamos de los médicos. Las mediciones no son consistentes o coherentes con lo que ellos esperan. Hay mucho error. Eso también es la base para definir las reglas y la frecuencia. Si tengo pruebas que tienen métrica sigma entre 4, 6 o mayor a 6, pasando una vez al día es suficiente. Pero si tenemos pruebas con valores sigmas entre 4 a 3, 3 a 4, más reglas de control, más cantidad de niveles. El enfoque basado en riesgo, que era lo que conversábamos, considerar analitos que son críticos, ajustar niveles de control según el impacto clínico y también integrar la gestión de riesgos. Reducción de falsos rechazos, también evitar el uso excesivo de reglas, seleccionar combinaciones eficientes, ¿no? El uso excesivo de reglas o reglas de repente que son mal aplicadas. La regla 1-2S. La regla 1-2S es una regla de alerta. La regla 1-2S. ¿Qué significa esto? Que tengo un punto que ha superado dos desvíos estándar. Eso no es rechazo. Eso es una regla de alerta. Esta regla 1-2S ya la mayoría de referencias las está retirando. ¿Por qué? Porque está generando muchos falsos rechazos. Esta es una regla que no deberíamos utilizarla en el laboratorio. ¿Ok? Ya se está suprimiendo de casi todas las referencias. Antiguamente se utilizaba, pero ahora ya no se recomienda, por lo que genera muchos falsos rechazos. Integración tecnológica, también, ¿no? Si tenemos ya para laboratorios un poco más complejos, algunos sistemas informáticos, ¿no? Que monitorean en tiempo real cómo está el control de calidad. Aquí vamos a tener un ejemplo, colesterol total. Y acá quisiera, por favor, que ustedes participen. Tengo el colesterol total, tengo un coeficiente de variación de 1,5 y un sesgo de 1. Vamos a llevar estos valores en función a la métrica sigma para saber cuánto tiene de métrica sigma y en función a eso valorar el desempeño. ¿Qué requiero para la métrica sigma? Conocer también la especificación de desempeño analítico. Estos tres parámetros son suficientes. Vamos a poner que el coeficiente y el sesgo es del mes de mayo 2026, ¿ok? Coeficiente de mayo 2026, sesgo de mayo 2026 para el nivel 1, el nivel 1. Acá yo les pongo la fórmula para que calculen la métrica sigma. Especifico acá, sesgo lo tenemos acá y el coeficiente de variación lo tenemos acá. A ver, por favor, ustedes me ayudan a calcular la métrica sigma. ¿Cuánto nos sale? A ver, les doy unos segundos para que puedan calcular la métrica sigma. A ver, me avisan. 6. Ok, ya tenemos respuesta. Nos dice que tiene una métrica sigma de 6. Ok, si es de 6, ¿cómo clasificamos el desempeño analítico de la prueba? En función de lo que habíamos visto. ¿Sería un desempeño de tipo pobre, marginal, bueno o excelente? Muy bien, sería un desempeño de tipo excelente, según la categoría, ¿no? Que nos brindaba justamente la referencia de la métrica sigma. Muy bien, muy bien. Desempeño excelente. Si es un desempeño excelente, ¿ustedes cómo establecerían el esquema de control para este colesterol total? ¿Le aplicarían mayor cantidad de reglas, mayor frecuencia de paso de los controles o aplicarían menor frecuencia de controles, por ejemplo, mínimamente una vez al día, eso sí, y con menor cantidad de reglas? ¿Cómo establecerían su desempeño para el monitoreo? Si es un desempeño excelente, sería menor cantidad de niveles, mínimo una vez al día tengo que pasar el control, eso sí, pero le voy a añadir menor cantidad de reglas de control. La regla 13S será suficiente, menor frecuencia del paso del control y con esto menor costo operativo, ¿no? Ya no voy a pasar muchos controles. Lógicamente que eso me va a favorecer a nivel económico. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando la estrategia moderna en función a qué? Al desempeño analítico y considerando la herramienta de métrica sigma.
Es sumamente sencillo poder trabajar esto de acá. De evolución del control de calidad interno, y eso también para ya ir cerrando la presentación, tenemos lo que fue tradicional, que era un enfoque reactivo, fijado en reglas, las reglas fijas. Es más, ¿no? Les aseguro que hace 5 o 10 años atrás, todos los laboratorios clínicos utilizaban todas las reglas de control. Es más, ¿no? Existen una infinidad de reglas, hay como cerca de 12 reglas de control. Y el laboratorio decía que todas las reglas las utiliza, y a veces no las utilizaba de manera adecuada. Era un enfoque netamente estadístico. La frecuencia era fija, siempre paso el control una vez al día. Y a veces incluía también repeticiones y más consumo de controles, ¿no? Ese era lo tradicional. Lo moderno es que el enfoque sea preventivo, considerando reglas que sean adaptadas en función al desempeño analítico, considerando la criticidad de la prueba en un enfoque clínico, basado en riesgos, empleando controles inteligentes, ¿no? Sé lo que voy a controlar porque así lo estoy evaluando, porque sé que esto me va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, se espera que nosotros migremos a este enfoque, a un enfoque moderno, como lo hemos revisado en esta charla. Bien, el mejor control de calidad interno no es el que detecta más errores, sino el que evita liberar resultados incorrectos en los pacientes con la menor carga operativa posible, ¿no? Ese es el mensaje que ahora nos trae justamente un enfoque de control de calidad interno a nivel moderno. Bien, estimados, esto era la presentación que había preparado para ustedes. Agradezco mucho la participación que han tenido y así que damos apertura a la ronda de preguntas. Por favor, si tuviesen consultas, siéntase con la libertad de poder hacerlas. No sé si de repente tengamos oportunidad para aperturar micrófonos o de repente si desean lo pueden hacer a través del chat de la reunión. De repente, Luz, por ahí nos puedas apoyar con la moderación de las preguntas si es que las hubiesen. Sí, claro, César. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Por favor, a nuestros participantes, poder dejar sus preguntas en el chat para poder hacérselas llegar al licenciado, que gustosamente les sabrá responder. Mira, creo que acá tenemos una pregunta. Veo una pregunta que se dice, ¿cuál sería el logaritmo correcto ante un punto de control fuera del rango? ¿La calibración a ciegas sería lo correcto? No, ahí tendríamos que revisar qué cosa está pasando, ¿no? Porque no todo se soluciona calibrando. Por ejemplo, tengo un material de control que lo preparé hace una semana, se me acabó esa preparación y ahora estoy aperturando una nueva preparación. Pero si esa preparación fue inadecuada, lo que coloque en el equipo lo va a medir. Pero si la preparación fue inadecuada, de repente le agregué más diluyente o menos diluyente, va a generar mediciones que no son similares a las anteriores. Y si solamente calibramos, no va a corregir nada, va a seguir igual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante que ustedes en su laboratorio traten de establecer un algoritmo para poder saber qué tipo de error está presente. La recomendación es que ustedes primero identifiquen qué error está presente, si es un error aleatorio o si es un error sistemático. Y en función a eso, ver qué acción tomar, ¿no? No hay una respuesta específica para cada situación. A veces los problemas se presentan por problemas en su sistema de temperatura ambiente del trabajo. El ambiente de trabajo puede cambiar. Entonces, mientras no se mejore la temperatura del ambiente de trabajo, los problemas van a seguir. A veces puede ser atribuido a un tema de mantenimiento de equipo o de repente que no cambié el consumible adecuado, mezclé un consumible por otro. Entonces son algunos temas que ya son específicos de cada laboratorio, ¿no? Y en función a eso se tendría que hacer una revisión un poco más exhaustiva, más específica para saber qué pasó y en función a eso corregir ese evento. A ver, tenemos otro comentario, otra consulta. Jefferson nos dice, ¿qué recomendaciones podría brindar para el buen tratamiento de la prueba de la hemoglobina A1C y qué resultados de control de calidad sean estables? Va a depender mucho también de la prueba, del tipo de material de control que ustedes tengan. Las pruebas de hemoglobina A1C, hemoglobina glicada, son pruebas relativamente estables. Los materiales de control deben tratarse de manera específica como indica el inserto del fabricante.
Si estos materiales de control, que en su mayoría vienen liofilizados, debo prepararlos de manera adecuada. Muchas veces los volúmenes que se suelen reconstituir estos materiales son volúmenes muy pequeños. A veces son 500 microlitros, a veces es 1 mililitro. Entonces debo tener pipetas que sean adecuadas, ¿no? Que nos garantice el volumen que vayamos a dispensar. Y una vez que tengamos una buena preparación del control, lo colocamos en el equipo y se espera que las mediciones sean consistentes o que estén dentro de los criterios que nosotros hayamos establecido, ¿no? Muchas veces los problemas se dan porque la preparación no son adecuadas. Y eso es algo que se ve en varios laboratorios, ¿no? Que tenemos pipetas de hace muchísimo tiempo que nada nos garantiza cuánto es el volumen que vamos a dispensar. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Acá Tratar hay de otra, estandarizar perdón, nuestros disculpe, procesos. tenemos otra pregunta, César. Dice, buenas, una consulta. ¿Hasta cuántos controles de calidad se pueden borrar si sale elevado la desviación estándar? ¿Hasta cuántos controles de calidad? No hay un número exacto para saber hasta cuánto es máximo permitido, ¿no? Borrar en los controles. Se espera que ustedes establezcan filtros y en función de esos filtros, si tengo un valor que está fuera, ok, ese valor no lo debo considerar. Pero no es que exista un número infinito de valores rechazados o que estén muy fuera de lo permitido. Si ya obtengo un valor muy diferente, debo evaluar por qué está saliendo diferente. No repetir, repetir, repetir y siempre me salga distinto, sino que debemos evaluar. Al final los criterios los ponen ustedes. Pero lo que sí es importante para elaborar nuestra gráfica, nuevamente, como mínimo 20 puntos. Si tengo más de 20 puntos, mejor. Pero esos 20 puntos deben ser consistentes unos con otros para que la gráfica tenga esa validez. Si no, no sería recomendable elaborar una gráfica de control. Mira, acá tengo otra Buenas pregunta. tardes. No sé si puedo hacer una consulta, perdón. Sí, claro. Adelante con su Buena, consulta. licenciado, buenas noches. Una consulta sobre ¿Qué la tal? corrida, la corrida o el control de cierre de corrida. ¿Sirve a la misma vez para abrir una nueva corrida en el caso de que sea 24 horas? Sí, es lo que usualmente los laboratorios hacen sin darse cuenta. Voy a graficar acá. Pasé el control a las 8 de la mañana y volví a pasar el control a las 8 de la mañana. Acá tengo un RD1, ¿no? Porque tengo un solo bloque de pacientes, una corrida analítica de uno. Control 8 de la mañana, control 8 de la mañana. Este control que cierra es el mismo que abre la corrida analítica para el siguiente día. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Cuál es la limitante cuando tenemos este esquema? Yo les decía que el control es prospectivo. Lo que me pasa acá, en este caso, también me revisa lo que pasó anteriormente y me apertura lo que va a venir en el ¿Cuál día. es otra más? Pero ¿qué pasa si acá el control no me pasó? La pregunta sería, esto que no me pasó aquí, ¿desde qué momento empezó a fallar? Porque acá todo salió bien. Entonces, esto es una gran duda, ¿no? Que suele surgir. Por eso, nuevamente, mientras ustedes pasen el control más frecuentemente, estas dudas se van a ir minimizando, porque voy a tener más control. Mientras más alarguen su corrida analítica, esto va a ser una gran incertidumbre. Mira, acá tengo otra pregunta también. Dice, tengo casos que me suceden que a veces las glucosas salen un poco elevadas y para corroborar tengo que usar un equipo semiautomatizado. Y en el equipo semiautomatizado me salen menores la glucosa. O sea, le entiendo que en el equipo semi le sale menor a lo que le sale en el equipo automatizado. ¿Qué sugerencia le podrías dar en relación a eso, César? Bueno, ahí revisar también, ¿no? Porque yo ahí lo que les recomiendo es vincular pruebas. Por ejemplo, en longitud de onda, ¿no? La glucosa, aquí en longitud de onda se está leyendo en el equipo y ver qué otra prueba tiene una longitud de onda similar. De repente el problema se debe a un filtro o a algo específico que tiene que ver de repente con el equipo, de repente algún consumible que estén compartiendo ciertas pruebas, porque si se afecta una prueba, probablemente se afecte otra prueba. Cuando es un problema específico de una prueba, ahí sí todo apunta a que sea algo asociado al reactivo, ¿no? Específico de esa prueba. Y cuando se compara con otras metodologías, lo ideal es que nosotros nos comparemos con algo que de repente que esté más estandarizado. Porque si nos comparamos con una metodología manual, ahí también sabemos que existen muchas variables, ¿no? Que pueden influenciar en la medición. Tenemos el pipeteo. Nuevamente, la pipeta.
la pipeta que estoy utilizando es adecuada, de repente estamos dispensando menos volumen de muestra que lo que deberíamos dispensar. Y eso cuando genera la reacción con el reactivo, se incuba y se lee, me está generando lecturas más bajas. Entonces nuevamente va la duda, ¿no? ¿Qué método está leyendo mejor? Si es que no hago bien el procedimiento, no lo tengo bien estandarizado, no cuento con instrumentos, con pipetas adecuadas, voy a tener discrepancias en las mediciones. Pero el hecho que tenga discrepancia no significa que uno esté bien y que el otro esté necesariamente mal. Habría que revisar. Por eso la idea es, si me voy a comparar con algo, me comparo con algo que esté igual o mejor a lo que nosotros tenemos. Eso como una recomendación, pero yo sé que cada laboratorio va a tener sus propias situaciones, ¿no? Que debe revisar. Mira, acá tengo otra pregunta también. Dice, hola, en caso de que un analito dé en la media del control normal y el control patológico me dé a dos desviaciones estándares, repito porque a veces pienso que es pipeteo, pero persiste y cuando calibro no mejora. ¿Qué puede hacer en esos casos? Eh, sí, habría que revisar específicamente, ¿no? Como les decía, no hay una respuesta única para cada situación. Hay veces, en situaciones que me ha tocado participar o revisar, la mayoría de veces se debe a un tema de preparación inadecuada de los controles, ¿no? Y les aseguro que ese es un 60%. Otro es a que de repente los reactivos no están bien conservados. Otro porcentaje importante que he visto en algunos laboratorios es que la temperatura del ambiente de trabajo no es una temperatura estable. Por ejemplo, no tengo un aire acondicionado que en la mañana bota mucho aire y al mediodía ya no bota aire frío, se calienta. Entonces, eso podría generar también fluctuación importante en las mediciones. Entonces, habría que ver específicamente cada laboratorio para poder dar una respuesta de repente más específica, ¿no? Porque de repente la respuesta que yo les pueda dar va a quedar de repente como que ahí un poquito floja. Y no es tampoco la intención, ¿no? De repente si me pueden brindar un poquito más de detalle, y quién mejor que ustedes que están en sus respectivos laboratorios saben cómo están trabajando, ¿no? Para eso de repente aterrizarlo un poquito más. Mira, acá hay otra pregunta también. Dice, quisiera saber por qué a veces la creatinina de algunos pacientes salen bajas, como por ejemplo 0,3, pero sin embargo mi control de calidad sale dentro de las desviaciones. Perdón, dice pero en mi control de calidad sale bien la desviación. ¿Sale bajo la creatinina por el reactivo o es por una falla del equipo? Ok, entonces acá también es importante revisar, ¿no? Ahí lo que yo les sugiero, ojo, es una recomendación, ¿no? Para salir de dudas. Si tengo resultados de pacientes que son bajos y tengo valores de mi control que están bien, probar con otro material de control, porque de repente la inconsistencia está en la matriz del material de control. Les había dicho al inicio que se espera que el control de calidad se trabaje o se fabrique en una matriz humana, porque esa matriz humana tiene el comportamiento similar a las muestras de pacientes. Si en los pacientes tenemos valores bajos, en mi control de calidad también se debería detectar valores bajos. Y si es que no se está detectando es porque no tiene el comportamiento similar. Podríamos probar con un material de control que sí tenga matriz humana para evaluar esta discrepancia, o en su defecto, estos valores bajos en las muestras de nuestros pacientes, remitirlos a otro laboratorio para ver cuánto les sale a ellos. Y con eso también hacer el contraste, ¿no? De repente los valores sí son bajos. Lógicamente esto dentro del marco clínico relevante que tenga, no necesario. Acá Pero hay son otra algunas pregunta. situaciones. Mira, dice, para levantar una no conformidad de un control de calidad interno, ¿qué parámetros se debe evaluar para poder solucionar el problema? Si las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad son suficientes para levantar esta no conformidad. Ok, una no conformidad es incumplimiento de un requisito. Si su requisito es que siempre sus controles estén dentro de los límites, y si ahora no está en el límite, ya se genera, bueno, el término sería un trabajo no conforme. Cuando tenemos esta situación, revisar, ¿no? ¿Por qué hemos salido alto? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden apoyarse de herramientas de calidad. Las herramientas de calidad nos van a permitir establecer o indagar qué cosa pudo pasar. Una de las herramientas de calidad que se suele utilizar, por ejemplo, es lluvia de ideas. Ya con lluvia de ideas, ustedes pueden preguntarse qué cosa estuvo pasando y con eso llegar a una... El objetivo es siempre llegar a la causa raíz.
Y una vez que llegamos a la causa raíz, el objetivo es eliminarla. Otra herramienta de calidad que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, es el spin de Ishikawa, que también el objetivo es llegar a una causa raíz y eliminarla. Otra herramienta que pueden utilizar y que también es muy utilizado por los laboratorios clínicos son los 5 porqués, ¿no? Empezamos con el primer porqué, ¿no? ¿Por qué hemos salido desviados? De repente porque no se homogenizó bien el reactivo, se me ocurre. La otra pregunta sería, ¿por qué no se homogenizó bien el reactivo? Y así hacemos 5 preguntas, o sea, 5 porqués, hasta llegar, se espera que lleguemos a la causa raíz. Y una vez que llegamos a la causa raíz, esta causa raíz se espera que se elimine. Entonces, ya yendo a un sistema de gestión de calidad, podemos utilizar estas herramientas de calidad, como les comento, son varias. Otras pueden ser inferencia lógica. Inferencia lógica, que también es una herramienta de calidad, es sencilla, porque esto va en función a la experiencia. O sea, la persona que evalúa tiene tanta experiencia que ya sabe por qué su control salió mal. De repente, mira, salió mal porque cuando sacaste de la congeladora, no dejaste que tempere de repente 20 minutos, sino que a los 10 minutos lo colocaste en baño María para que se tempere más rápido y lo metiste al equipo. Ni siquiera lo homogenizaste. Entonces ahí ya no requiere hacer mayor análisis de causa, porque ya sabemos que fue un mal tratamiento del material de control, ¿no? Entonces ahí lo que sí les recomendaría o sugiero es que tengan un instructivo para el proceso y el tratamiento del material de control. Si lo tenemos congelado, estos controles deben estar temperados en una primera instancia, un tiempo prudente, para que solo tempere sin necesidad de exponerlo a algo caliente. Después de eso, un paso para homogenización. Después de eso, colocarlo en el equipo y que el equipo empiece a muestrear, ¿no? Con eso tener siempre estandarizados nuestros procesos de trabajo. Acá hay una última pregunta. Mira, dice, por favor, me quedó una duda con respecto a la utilización de la DS robustas. Si mi laboratorio estoy usando una DS robusta, pero tengo un desplazamiento de media por cambio de lote de reactivo, ¿el reajuste de los nuevos datos debe incluir los puntos nuevos solamente o debo seguir trabajando con la DS robusta? Cuando hay un desplazamiento de medias y voy a armar un desvío estándar robusto, es considerar nuevamente, el desvío estándar robusto se trabaja cuando mi sistema está en condiciones estables. O sea, tengo mi gráfica y mis puntitos están así, están en condiciones estables. Si de un momento a otro acá tengo un desplazamiento y mis valores ahora subieron y los tengo por acá, si tomo todos estos datos, mis desvíos estándar van a salir demasiado grandes, demasiado amplios, y esto tampoco no nos ayudaría. Mi desvío estándar robusto debe ser solamente de esta población, porque acá lo tengo en condiciones estables. Después hubo un desplazamiento. No puedo tomar todo, porque si no, esto va a crecer demasiado. Debe ser, y eso ustedes lo pueden visualizar en sus gráficas, siempre y cuando tengan un comportamiento que sea estable. Si es estable, ok, tomo esa información. Este proceso o estos datos estables pueden ser de repente de 2 meses, pueden ser de repente de 3 meses. Va a haber una ligera fluctuación, puede haber, pero no se espera que exista una fluctuación tan grande como para tomar todos los datos, ¿no? Ahí sí estaríamos inflando mucho el desvío estándar. Hay que ser muy cuidadosos cuando tengamos que tomar esa información de una cierta cantidad de tiempo. Ok, sí, bueno, he visto que ha habido bastante interacción y creo que algunas preguntas quedaron por ahí sueltas. Si tuviesen también preguntas por ahí de repente que no han sido contestadas, de repente la pueden canalizar a través de los organizadores, ¿no? Me las pueden remitir y yo con todo gusto se las puedo responder de repente con un poquito más de tiempo para que ustedes tengan la información completa, ¿no? Como se espera. Agradecerte, César, realmente por tan valiosa y enriquecedora ponencia. La verdad que has tocado muchos puntos, los has abordado con mucha claridad. Definitivamente son puntos son que vemos a diario en nuestra práctica y definitivamente muchos tenemos dudas, ¿no? La idea de estos webinars es justamente eso, ¿no? Poder aclarar las ideas de los profesionales, de las personas que nos acompañan, para que puedan así tener una luz mejor sobre cómo deber actuar en su día a día, ¿no? Agradecidos contigo, César, repito, por una valiosa exposición que nos has hecho el día de hoy. Muchas gracias. Damos
por culminada tu ponencia. Bien, Dime, César, te gracias estamos Luz escuchando. por la invitación, gracias a los amigos de Andina Médica también por este espacio y a cada uno de ustedes, estimados participantes, por darse este tiempo y poder compartir con nosotros estos espacios académicos, ¿no? Que esperamos se sigan dando en el transcurso del tiempo. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, César. Igual, por favor, a todos nuestros participantes, les invitamos, por favor, a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, bajo el nombre de Andina Médica, donde siempre estamos publicando nuestras convocatorias y los próximos webinars que nosotros estamos realizando. En nombre de la empresa Andina Médica, por favor, hacemos nuestro agradecimiento sincero por su participación y el tiempo que se tomaron por acompañarnos, ¿no? En este tipo de webinars que son tan importantes y que nos enriquecen día a día como profesionales. Para nosotros como empresa es un honor haber compartido este espacio con ustedes. Hasta una pronta oportunidad. Nos volveremos a ver en otros temas que sean de interés. Muchísimas gracias, César. Agradecemos bastante por tu participación el día de hoy. Bien, gracias, hasta una nueva oportunidad.